Recientemente, una suscriptora en el canal, en un comentario me preguntaba si era cierto que los perros tienen un favorito en la casa. Y es de esto de lo que vamos a hablar, porque a primeras uno pensaría que el perro tiene como favorito a esa persona que le da de comer, etcétera, etcétera, esa persona que más le facilita un poco la vida. Pero como os voy a explicar en este vídeo, no siempre tiene que ser esa persona la favorita de vuestro perro, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento en el vídeo. Mirad, los perros tienen la capacidad de establecer un tipo distinto de relación con cada uno de los componentes de la casa. El perro es un animal lo suficientemente inteligente para, digamos, un poquito encajonarnos a cada uno con nuestro carácter, nuestra forma de ser, etc. Y en función de una serie de variables que habitan en su cerebro, mantener un tipo de relación distinta con cada persona que en la casa vive. Y claro, esto nos hace pensar en ocasiones que el perro tiene a una de las personas de la casa como su persona favorita. ¿Por qué? Porque vemos que es a la persona a la cual siempre obedece sus órdenes, es la persona que le dice ven y el perro va, y tú a lo mejor se lo dices 20 veces y el perro no va. Es la persona a la cual el perro sigue a todos los lados continuamente, que cuando esa persona llega a casa el perro es especialmente más efusivo con ella, la recibe con mucha más alegría, la persona con la cual el perro busca mayoritariamente tener un contacto físico, es decir, la persona que se sienta en un sofá y el perro va a ver si se puede sentar o tumbar a su lado, o que quiere dormir con ella, etcétera, etcétera. Esto me lo habéis comentado en muchos vídeos y esto parece ser que sí que se da con el perro hacia un determinado tipo de persona. ¿Y qué hace que el perro se apegue más a una determinada persona? ¿Qué hace que el perro tenga ese favoritismo hacia ese individuo o individua, perdón por la expresión, en concreto? Pues básicamente podemos definir que existen dos tipos de apego y esto está demostrado ya, vamos, por muchísimos experimentos a nivel de manejo y adiestramiento de perros. Se distinguen estos dos tipos de apego. El primero es el que denominamos apego seguro. El apego seguro es el apego, la relación que siente el perro hacia una persona que muestra hacia el perro siempre un alto grado de coherencia. Es decir, es una persona que cuando le dice al perro A, va a ser siempre A, que si le va a dar algo, siempre le va a dar algo, que no engaña al perro, que sabe el perro que puede tener un grado de confianza total en esa persona. No tiene por qué ser la persona que le da a comer, simplemente esa persona que, primero, es muy coherente y que desde jovencito ha educado al perro desde el respeto y la empatía. Es decir, que es la persona que educa al perro poniéndose en el punto de vista del perro. Y esto es muy importante. Hay personas que de entrada quieren imponer su punto de vista al perro. Y al perro hay que dejarlo en muchas ocasiones el perro. Yo sé que algunos comportamientos nos pueden molestar. Hombre, hay que corregirlos cuando son muy reiterativos o son un poco desagradables. Pero si al perro le gusta pararse a oler una farola, no le tires de la correa porque el perro necesita comunicarse con los perros del contorno. Para él esto es muy importante y que tú mantengas ese respeto, que le dejes acercarse a esa farola a olisquear lo que hay por el contorno, tampoco que se pase evidentemente para evitar posibles contagios, pero que sí que tenga esa relación. El perro va a ser algo que va a valorar siempre mucho. Y el segundo tipo de apego, también muy claro y que define cualquier tipo de cuidador, es lo que denominamos apego inseguro. Este apego inseguro se da con personas que educan a su perro desde el miedo. El perro parece que sienta respeto y demás, pero en el fondo te das cuenta que siente pues prácticamente miedo. Es decir, son personas que gritan al perro, que le castigan continuamente y esto, en definitiva, no es positivo ni para el propietario, porque no va a conseguir lo que quiere del perro. Es decir, muchas veces les digo, oye, cambia de actitud porque no vas a sacar lo que deseas del perro gritándole, castigándole y demás. Y en segundo lugar, para el propio perro, porque va a ser un animal que se críe en desconfianza. Y por lo tanto, esa persona que siempre es exageradamente estricta con el perro, que el perro no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, al perro hay que dejarle hacer cosas, como os decía anteriormente.
y el perro detecta y mucho a este tipo de personas. Por lo tanto, hacia ellas mantendrá este apego inseguro. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.